Bueno, ya estamos listos. Buenas noches a todos. Martes 6 de agosto 2024. Discipulado de la Iglesia Efesios 4:23. Vamos a aprovechar la oportunidad dándole primeramente gracias a Dios por el espacio, por ustedes, por la palabra, por todo, ¿no? Entonces, no sé quién nos quiere bendecir. Cecilia, ¿tú puedes? ¿Tienes el micrófono? Regálanos una oración, ¿vale? Sí, Señor. Eso. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre amado, hoy venimos, Señor, en este tiempo depositándolo en tus manos, dándote gracias, Señor, porque por medio de estos medios, Señor, nos pudimos reunir, Padre bendito, a escuchar, Señor, y a poner en práctica todo aquello, Señor, que tú nos quieras, Señor, ayudar, Padre Santo, a entender tu palabra, Señor. Ese mensaje, Señor, que tú has puesto en el corazón del pastor, Señor, que lo recibamos, Padre Santo, para así impartirlo, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que aún, Señor, no han escuchado y no han sabido nada de ti, Señor, para que puedan, Señor, también amarte, servirte y adorarte, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a todos los hermanos que hoy han podido, Señor, enlazarse, Señor, y aquellos que no han podido, Señor, que puedan hacerlo, Señor. Padre bendito, todo esto lo depositamos, oh Dios de la gloria, en tus preciosas manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Amén. Cecilia. Amén, amén, amén. Bien, bueno, ya siguiendo como la línea de lo que hemos venido hablando, hemos estado desarrollando los últimos martes temas como muy de la vida cotidiana, ¿no? Temas que al final muy amarrados con lo que veíamos el domingo en la iglesia y bueno, los que no estuvieron o por lo menos que no han visto la prédica, que estuvimos hablando de la fe, ¿no? eh, Porque era, digamos, un culto que le hemos llamado culto evangelístico, pensando en algunas personas que nos iban a visitar, bueno, ahí habían algunas, y bueno, compartimos el tema de la fe, ¿no? Que definitivamente es uno de los pilares. ¿Cuál era el otro pilar? ¿Se acuerdan que lo dije el domingo? ¿La fe y qué? O los dos carriles sobre los que transitamos, uno es la fe y el otro es ¿cuál? Que les dije que están muy contaminados los dos. ¿La oración o qué? La oración. La oración. La oración. Pero bueno, voy a compartirle la pantalla, pero déjenme primero ver si no. Bueno, sí está bien. Voy a compartirle la pantalla y comenzamos porque quiero partir con una pregunta que tengo por hacerles a ustedes. Me avisan si la ven. Amén. Sí, Amén. Sí, la vemos. Ok. Bueno, partamos de esta pregunta que está aquí en la pantalla. ¿Qué necesitamos nosotros para alcanzar la vida eterna? Lancemos ahí algo que se les ocurra a ustedes. ¿Qué necesitamos para alcanzar la vida eterna? O sea, como que se lo... Después del miento, pastor, Obediencia, Espere, vamos en orden. ¿Qué, Elsa? ¿Qué perdón, dijiste? que después del arrepentimiento, vivir en santidad. Entonces, Elsa dice, necesitamos arrepentirnos y llevar una vida en santidad. ¿Qué más? ¿Alguien, qué más dijo por ahí? yo pastor, buenas noches. Sí, Karina. arrepentimiento y obediencia. Obediencia. ¿Qué más? Creer, pastor. Creer, dice Mari. Conocer a Jesucristo y a Dios mismo, Conocer al Señor hasta la vida eterna, y al cuando lo Señor. que fue. ¿Sí? ¿Qué más? Nacer de nuevo y renovar la mente. Nacer de nuevo y renovar la mente. Shirley, ¿está bien? ¿Una más? permanecer en él. Permanecer en Él. Arrepentirnos, Cecilia. arrepentirnos. Escudriñar las escrituras. Es que ya les escritura. Todo lo que ustedes dijeron está bien. O sea, todo está bien, ¿cierto? Lo único es que hay algo, bueno, de hecho vamos a ir allá. Yo anoté algunas aquí, nada más dije, no, voy a esperar a que ellos me las digan. Bueno, algunos la dijeron, hacer de nuevo, entrar en el proceso de 4, 22, 23, 24 que tiene que ver con renovar el espíritu de la mente, crecer en la fe,
que tiene que ver con escudriñar las escrituras, con conocer al Señor, con creer, con todo eso. O sea, hay muchísimos más, ¿no? Si uno hiciera. Pero lo que vamos a ver hoy es algo que necesitamos nosotros para ser salvos, ¿no? Entonces, ¿a quién se acuerda de algo que diga la palabra que dice, ¿usted quiere ser salvo? Sí, tienen que hacer eso. O sea, todo lo que ustedes dijeron está bien, pero acuerden que hay una salvación que uno adquiere en el momento en que uno nace de nuevo, uno es salvo. Y hago un paréntesis, en estos días leía yo en Facebook que alguien escribió un artículo que decía que cómo, así, ¿no? Resumido, que cómo es posible que la gente crea que haciendo una oración de fe uno es salvo, que cómo es posible que hayan pastores irresponsables que enseñen eso, ¿no? Y entonces decían, ¿cómo va a creer usted que haciendo una oración es salvo? Entonces, ¿dónde queda aquello que dijo el Señor de que no descuidáramos la salvación? Entonces, vi una mezcolanza ahí porque la doctrina de la salvación, pues nos dice, sí, cuando uno nace de nuevo, cuando uno entrega su vida al Señor, uno es salvo, ¿cierto? Pero obviamente estamos vivos físicamente y mientras estemos vivos físicamente somos candidatos ¿a qué? Morir. A morir físicamente, pero también a perder la salvación que ya tenemos, ¿cierto que sí? O sea, mientras estemos vivos podemos caer espiritualmente, ¿no? Uno Y es así, salvo solamente cuando ¿qué? Cuando muere físicamente, estando vivo espiritualmente, hasta ahí. Entonces, ahí había una mezcolanza ahí en lo que es la doctrina de la salvación. Sí, uno por la oración de la fe, uno es salvo porque recibe a Cristo, que es el que lo santifica a uno, pero de ahí en adelante empieza un proceso de santidad o de salvación que es la que uno tiene que pelear uno mismo, ¿no? Uno ya es responsabilidad de uno. Y les he puesto el ejemplo en la iglesia de que si yo le regalo un carro, por ejemplo, a Cecilia, está bien, a ella no le cuesta nada, pero eso no quiere decir que el carro no tuvo un precio, yo lo pagué, ¿cierto que sí? Pero ahora le toca a ella, ¿qué? Cuidarlo, hacerle mantenimiento, echarle agüita, gasolina, aceite, porque si ella no lo cuida, se le va a echar a perder, ¿cierto que sí? Entonces, por más que a ella no le haya costado nada, ella tiene que pagar su precio. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que para uno ser salvo, los que van a ser salvos son los que, ¿qué? Y bíblicamente está escrito así, ¿no? Los que, Pastor, Juan los que quieren. 3:16, lo que dicen, ¿Qué dice Juan 3:16, Mari, que lo dijiste? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay que creer, dices tú. ¿Sí? Pero vieras que yo conozco mucha gente que creyó en el Señor, le entregó su vida a Él y hoy están perdidos, ¿no? El que persevera hasta el fin, pastor. Eso, Juan Pablo. Entonces, ahí está la clave, que tiene que ver con lo que dijo Milena, ¿no? Mantenerse, todo lo que ustedes dijeron está bien, pero a nosotros no nos sirve de nada nacer de nuevo, no nos sirve de nada creer, no nos sirve de nada leer las escrituras, no nos sirve de nada escudriñar, no nos sirve de nada eso si al final no lo mantenemos hasta al último tiempo. Y entonces la Biblia es muy clara en decir, ¿quiénes son los que van a salvar? Bueno, todos los que hagan eso, pero ¿acompañado de qué? De perseverancia, ¿no? El que persevere hasta el final, ese va a ser salvo. Y eso es algo que quería hoy hacer mucho énfasis en eso porque viera cómo la gente descuida esa parte, ¿ah? O sea, y yo creo que ustedes son mis principales testigos, como decía Pablo, ustedes son mis cartas de recomendación y mis testigos principales de que si hay algo que en lo que la gente falla, en lo que la gente flaquea, es en la perseverancia, ¿no? O sea, es algo muy tremendo. Entonces vamos a estar viendo hoy lo que es la perseverancia, ¿no? Que es bien importante. Entonces, empecemos por hablar de ese tema, ¿no? Déjeme ver si puedo agrandar un poquito más esto para hasta dónde, hasta ahí. Entonces, nosotros estamos, varias veces lo hemos mencionado, estamos viendo tiempos de mucho cambio, de mucha movilización, de mucha rapidez y todo eso que estamos viviendo pues obviamente no colabora mucho como para que uno se mantenga en las cosas que uno empieza, ¿no? A veces la mayoría de la gente empieza algo y por la misma dinámica de la vida que estamos llevando como que lo deja tirado y empiezan otra cosa y deja eso y empiezan otra, empiezan algún proyecto, empiezan una obra, empiezan un ministerio, tanto en lo personal como en lo espiritual y digamos que lo dejan tirado, ¿no? O sea, lo dejan por ahí. Entonces, nosotros sabemos, comenzar algo
eh, un proyecto, los que son emprendedores, no sé si hay emprendedores aquí, pero los que son emprendedores saben que arrancar un negocio es complicado, es difícil. Los que empiezan una obra, un ministerio, saben que es bien difícil, pero si arrancarlo es difícil, lo que es verdaderamente difícil es mantenerse, ¿no? Mantenerse cuando uno ya va empezado. Eso es lo verdaderamente complicado, ¿no? Eh, Salomón lo decía en Eclesiastés 7:8 que mejor es el fin del negocio que su principio. Obviamente no aplicó para él, porque en el caso de él fue mejor su principio que su final, pero al final sabemos que en las cosas de Dios no es como uno empiece, sino al final como uno termine, ¿no? Entonces, y ahora, Salomón, ¿por qué dijo eso? Porque él sabía que entre lo que es el principio y el fin, ahí en ese trayecto hay algo que se llama la perseverancia, ¿no? Entonces, mejor es el fin que el principio, sí, en la medida en que uno se mantenga, ¿no? En la medida que uno persevere, ¿no? Entonces, él, obviamente con la sabiduría que él tenía, pues hizo indirectamente dar a entender esa parte, ¿no? Pero bueno, no aplicó para él como tal. Entonces, todos nosotros necesitamos perseverar en lo que hagamos, ¿no? Los campesinos, cuando arrancan sus proyectos de siembra y todo eso. La semana pasada hablaba yo con porque aquí en Costa Rica, por ejemplo, está muy caro el tomate, carísimo, ¿no? No ha bajado el tomate. Entonces me contaban, hablando yo con un señor ahí en la feria que me contaba por qué estaba caro el tomate, pues obviamente porque ha caído una plaga en las plantas y las plantas están produciendo casi que la tercera parte de lo que deberían producir, ¿no? Pero bueno, pero eso no debería ser un motivo para que ellos claudiquen ni nada, sino que tienen que seguir adelante y subir el precio y ver las cosas. Los estudiantes también, obviamente uno que todos hemos sido estudiantes y sabemos que uno arranca el año escolar con unas metas y si uno no se pone las pilas, aunque hay muchos que tratan de al final hacer lo que no hicieron en todo el año, pero esa no es la idea, ¿no? Los buenos atletas, ahorita que estamos en los Juegos Olímpicos, nos damos cuenta de todo lo que ellos se preparan 4 años para ir y competir una semana, dos semanas largas y después seguir, ¿no? Pero es una vida de perseverancia como tal. Entonces, las metas y los objetivos y todo eso que uno se plantea son buenas, ¿no? Y está bien, pero de nada servirían si nosotros no perseveramos. Y eso aplica en lo natural como en lo espiritual. Y fue lo que les hablé ahorita de que todo lo que ustedes dijeron está bien, hay que nacer de nuevo, hay que escudriñar las escrituras, todo eso está bien, caminar en santidad, pero de nada serviría si no hay perseverancia. Y por eso la Biblia es tan enfática en eso, ¿no? Al que persevere, al que persevere, al que persevere, al que se mantenga, ¿no? Entonces, en nuestro caminar cristiano ese es un elemento indispensable, o sea, si queremos ser fructíferos, es decir, que nuestra vida cristiana esté acompañada de frutos, definitivamente nosotros tenemos que perseverar. Y para eso, pues hay que ejercitarse, como les decía el domingo. Si no nos ejercitamos, pues va a ser muy, muy complicado, ¿no? El desear tener éxito en las cosas naturales o el desear alcanzar algunos logros en la parte espiritual, no es simplemente de desearlo, ¿no? Ese deseo tiene que ir acompañado de planes, de cómo lo voy a hacer. A veces eso aplica tanto lo natural como lo espiritual, que uno le digan, ¿usted cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? No, yo quiero hacer esto y esto y esto. Ah, bueno, entonces si ya lo tiene claro, ahora piense cómo lo va a hacer, ¿no? Porque hay mucha gente se queda solamente en lo que quiero hacer, pero no en el cómo. Y hay que hacerlo, ¿no? Definitivamente. Entonces, definamos qué es la perseverancia, ¿no? O sea, acuérdense que eso es una buena práctica. De todas esas palabras que usted quiera estudiar, lo primero que tiene que hacer es irlo a buscar, busque la definición en un diccionario secular, apóyese en la definición de un diccionario bíblico, vea cuál es la palabra original en griego, en hebreo, todo eso ayuda, ¿no? Porque es parte del entendimiento como tal. Digamos, en un diccionario secular la perseverancia es mantenerse constantemente en seguir, continuar, llevar lo que se ha comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo. Eso está en un diccionario secular. Si uno lo busca en un diccionario bíblico, ya dice que viene del griego procasteresis, que significa constancia, persistencia, y procastereo, que significa tender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. Eso es perseverar. Significa mantenerse constante en algo o insistir en una práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Eso, si ustedes ven muchas veces la definición bíblica es mucho más amplia que la secular porque bíblicamente depende del idioma en el que esté y todo ese asunto, ¿no?
Entonces, bueno, obviamente hay muchas personas que piensan, tanto fuera como dentro de la iglesia, pero hablemos de los creyentes, que es lo que nos interesa. Hay muchos creyentes que creen que la perseverancia tiene que ver con qué tanto aguanta uno, ¿no? O sea, a ver hasta dónde aguanto, ¿no? Y creen que el perseverar es aguantar, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? El perseverar es un asunto, como lo hablamos el domingo, es una cuestión de fe y voluntad propia, digámoslo así, entendiendo obviamente que en la medida en que yo persevero, insisto, me aferro a algo, pues, y en este caso a las cosas de Dios, pues estoy ejercitando mi fe en Él de una manera correcta, ¿no? Entonces, perseverar no tiene nada que ver con aguante o resistir y todo eso. Perseverar es con insistencia, ¿no? El no claudicar como tal. Eh, la vida de un cristiano, hay una analogía que uno la puede comparar a un árbol, digámoslo así, donde, bueno, ustedes conocen las partes de un árbol, ¿no? Digamos, en la vida cristiana comparada con un árbol, las raíces, digamos que son como las enseñanzas bíblicas, las doctrinas, los fundamentos, ¿no? Lo que a uno lo sostiene, esas son las raíces. Las ramas son las que muestran, digamos, lo que es la firmeza como tal. Si usted ve un árbol eh, y usted le ve un buen tallo, una buena rama, usted dice, wow, eso es un buen árbol y obviamente está respaldado por unas buenas raíces. Pero las ramas es eso, la firmeza, la fidelidad. Pero al final son los frutos dentro de un árbol y en el caso de nuestra vida cristiana, lo que hace visible, digámoslo, nuestra participación o nuestra comunión con el Señor, ¿no? Por eso es que el Señor decía, por sus frutos los conocerán. Y los árboles generalmente se conocen por los frutos, ¿me entiende? Como todo. Entonces, por eso es que el Señor usa ese tipo de lenguaje para que uno no alegue de que uno no entiende, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, la perseverancia, pues es algo que no todo el mundo maneja, y que no todo el mundo conoce, digámoslo así, o puede que conozcan la palabra como tal, pero muchas veces la gente no sabe ni siquiera en qué es lo que uno debería perseverar como tal, ¿no? Entonces, y sobre todo en esta cultura nuestra que estamos viviendo, donde la gente quiere todo para allá, ¿no? Y por la misma velocidad con la que se mueve este sistema, entonces como que no da lugar esto porque la perseverancia, ¿con qué tiene que ver la perseverancia? Si yo les dijera a ustedes que asociáramos la perseverancia con una variable, ¿con cuál la asociarían ustedes? Disciplina. Disciplina, ¿qué más? O sea, si yo les digo a ustedes la perseverancia, no, definitivamente eso tiene que ir ligado a qué? A esforzarse. Al Es- esfuerzo. A A la esfuerzo, fidelidad. Compromiso. compromiso, todo eso. Responsabilidad. Pero, por El ejemplo, repasemos. tiempo, Exacto, Shirley. Tiempo, ¿no? La perseverancia va con el tiempo, ¿no? Porque precisamente, imagínense que uno fuera todo inmediato. Por ejemplo, uno diría, y les pongo el ejemplo, el ladrón que está ahí con el Señor, ¿se salvó o no se salvó el que se arrepintió? Sí, ¿Sí? Ahora uno diría, ¿y el hombre perseveró mucho o no? casi nada. Nada, ¿cierto que sí? Entonces, uno diría, pastor, entonces no tiene nada que ver con el tiempo. No, bueno, ese ladrón fue un caso súper particular que estuvo en el momento preciso, a la hora precisa y con la persona precisa. Pero nosotros, en la mayoría de los casos, no pasa eso. O sea, nosotros, por eso es que el Señor dice, el que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el final, ¿no? Entonces es una cuestión de tiempo aquí también. Entonces va muy ligado al tiempo como tal. Entonces, por eso les decía que en una sociedad como la que vivimos nosotros, donde el tiempo ya es un factor de todo para allá, es muy difícil que la gente persevere, ¿no? Usted ve que alguien arranca un negocio y ya quiere que al otro día ya ser millonario, ¿no? ¿Me entiende? O arrancan un ministerio y ya quieren al otro día tener 4 o 5 iglesias. Entonces, por eso es que la gente no conoce el trasfondo de la perseverancia como tal y más bien se enfocan en algo que se le podría llamar una satisfacción inmediata, ¿no? Pero la perseverancia, por eso es que está ligada a la fe que ustedes hablaban ahorita, el conocimiento, a la paciencia, bueno, a todos esos, porque las cosas de Dios, acuérdense que todo está ligado, ¿no? No hay cosas separadas, todas están relacionadas como tal, ¿no? Ahora, ¿en qué debemos perseverar? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuáles son las cosas en las que nosotros deberíamos concentrar esto de perseverar, ¿no? Y para eso lo primero que tenemos que tener presente es que el Señor, obviamente, lo que es las expectativas que tiene Dios para con nosotros es que seamos personas que perseveremos, ¿no? Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿no? Entonces,
el retroceder es todo lo contrario a perseverar, ¿no? O sea, en la medida en que uno persevere, que uno se aferre, que uno avance en el propósito de Dios, que uno prospere como tal. Pero por lo general, la gente que retrocede en las cosas del Señor, es gente que está echando para atrás, está dejando a un lado los procesos, como les decía ahorita, o como dice la palabra, la definición de la gente de doble ánimo, que son inconstantes en todo, ¿no? O sea, y no avanzan por eso, ¿no? Entonces, lo que menos tiene una persona de doble ánimo es perseverancia. ¿Por qué? Porque hoy está en una cosita, ya mañana salta a otra, entonces es inconstante en todo lo que hace, ¿no? Entonces, la Biblia nos llama obviamente a ser constantes. ¿Por qué? Porque lo contrario de la constancia, que es la inconstancia, dice que no es algo que agrada al Señor como tal. Entonces, ¿en qué debemos perseverar? Bueno, inicialmente en la oración. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, en Lucas 18. Y Efesios 6:18 decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hay varios pasajes que nos instan a que nosotros debemos perseverar en la oración. ¿Qué quiere decir perseverar en la oración? Pues ser personas de oración, ¿no? Constantemente estar orando. Entonces, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? O sea, por qué es importante perseverar en la oración. Hay muchas personas que a veces claudican, que es lo contrario a perseverar también, es decir, se rinden porque dicen que Dios no contesta sus oraciones, ¿no? O sea, y para eso tendríamos que saber que, pues el Señor no contesta cuando nosotros querramos, sino cuando Él obra a su tiempo y a su voluntad como tal, ¿no? Y pueden ser que muchas oraciones a lo mejor ni las conteste, pero no quiere decir que no las oiga. Ahora, si usted tiene una relación con el Señor, pues obviamente, si usted no tiene una relación con el Señor, pues no es que no las conteste, sino que ni siquiera las oye, porque Dios no oye al pecador, como usted ya lo sabe, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo nos dio un ejemplo bueno de lo que es la oración constante allá en Primera de Tesalonicenses 3:9, cuando él decía, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces, orando de día y de noche. Ahora usted dirá, pastor, y entonces, ¿qué creen ustedes que es orar de día y de noche? Anoche, Que Todo lo, momento. hablar con Dios todos los días. En todo tiempo. Que no hay Hablar con hora Dios de todos los días. comunicación. Sí, o sea, es que cuando usted le dice a las personas es que hay que orar de día y de noche, la gente cree que uno tiene que estar arrodillado en la cama todo el día y toda la noche. Pues orar de día y de noche es lo mismo que la Biblia en otro pasaje dice que hay que orar sin cesar, es decir, constantemente, porque aún en sueños, aún dormido, uno puede conversar con el Señor y todo ese asunto, ¿me entiende? Entonces a eso se refiere Pablo, que hablaba ahí de que realmente siempre oraba de día y de noche y con insistencia por la iglesia como tal, ¿no? Entonces es un ejemplo de perseverar en la oración. Entonces, la oración, hermanos, como les decía ahorita, es uno de los dos grandes pilares del cristiano, ¿no? Y es como el oxígeno que nosotros necesitamos para espiritualmente respirar, ¿no? O sea, así como necesitamos el oxígeno en lo natural, la oración la necesitamos en lo espiritual para seguir viviendo como tal, porque si hay algo que mata una relación es la falta de comunicación. Y en este caso, si hay algo que mata nuestra relación con Dios, es que no hablemos con Él, ¿no? O sea, ninguna relación puede trascender, puede crecer sin comunicación. Eso lo vemos todos los días. O dígame si ustedes no tienen experiencias de personas con las que han dejado de verse, de hablar y se pierde la relación, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? En el Pastor, aposento, sí, por ejemplo, cuando dices que orar de día y de noche, también uno puede llevarlo a ser vigilante, ¿no? Estar atento, porque hay tanta cosa que nos rodea y como el atalaya, ¿no? Estar atento, vigilante de lo que estamos haciendo y lo que tenemos, ¿no? Que resguardar. sí, o sea, uno no puede descuidarse en ningún momento y no quiere decir pues que uno no va a dormir tampoco. Pero sí, ahí lo importante siempre es nunca tener conciencia de su presencia, ¿no? O sea, si uno tiene la presencia de Dios en la vida de uno, pues uno no lo puede descuidar, ¿no? O sea, porque hay que ser buenos anfitriones como tal. No hay nada peor para alguien que está
viviendo en una casa o está visitando una casa o está conviviendo con alguien que el anfitrión no lo atienda, ¿no? Entonces hay que ser buenos anfitriones, hay que conversar, orar constantemente con el Señor y estar atentos siempre a todo, ¿no? Entonces, les decía que la oración es el oxígeno porque lo necesitamos para poder sobrevivir como tal, ¿no? En el aposento alto, ¿se acuerdan que en el aposento alto se dio una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Y hay algo que caracterizaba a los discípulos ahí, era que ellos perseveraban unánimes en oración y entonces a raíz de eso, pues fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué sucedió ahí? ¿Se acuerdan qué evento sucedió ahí en el aposento alto? El Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pentecostés, acuérdense que, y de hecho ahí decían, fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego. Colosenses 4 dice, perseveran en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces Pablo exhorta ahí en Colosenses y anima a que se persevere en la oración porque esa es esa es la mejor manera, y yo no diría que la mejor manera, es la única manera de mantenernos en conexión con el Espíritu Santo como tal, ¿no? En 1 Corintios 15:6 se habla de que el Señor se le apareció casi a 500 personas, más sin embargo, de todas esas personas que estaban ahí, al final fueron 120 las que subieron al aposento alto porque eran las que estaban perseverando en oración. Ahora dirían ustedes, ¿y las otras no estaban perseverando? Pues bueno, la palabra habla de que esas que subieron allá, pues eran las que estaban perseverando, pues probablemente estaban con más insistencia metidos en oración como tal, ¿no? Entonces, digamos, lo que hemos leído varias veces que se menciona de que el Señor no ha venido y que está retardando su venida como tal, ya nosotros sabemos, porque varias veces lo hemos leído, que no es que no vaya a venir, sino que simplemente está dando un chance como tal, dando tiempo, precisamente para probar qué es lo que hay en el corazón de la gente. Acuérdese que, digamos, parte de eso, por eso es que nos dicen que uno no debe perder la paciencia como tal y que hay que perseverar porque son tiempos, digamos, los que Dios usa como para ver qué es lo que hay en el corazón de la gente, de qué está hecho uno como tal. Y que no le vaya a pasar a uno lo que le pasó al pueblo cuando Moisés se tardó en regresar. ¿Se acuerda que Moisés subió por las leyes, se demoró un poco y cuando bajó ya vio a la gente haciendo, pues rindiendo culto a un becerro de oro, ¿no? Que pusieron a Aarón a que lo hicieran, bueno, todo lo que usted ya conoce, ¿no? Entonces, de igual manera está el Señor a ver, dando chance a ver qué es lo que hace la gente. Algunos seguirán, algunos seguiremos esperando, perseverando en confianza, con paciencia, con fe. Algunos otros se cansarán de esperar, de perseverar y decidirán más bien ir tras sus vales, ¿no? Como tal, o como pasó en aquel tiempo también, porque la humanidad, como les he dicho varias veces, es la misma, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces hay personas que creen que Dios se olvidó de ellos y todo eso porque no hay respuesta, pero acuerde lo que decía Abacú, ¿no? En Abacú 2:3 él decía, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, ¿no? Entonces, ¿cuándo puede uno, aunque se tarde, esperar? Cuando uno confía en la persona, cuando uno sabe cómo es la persona y que si te dijo que venía, llegaba, ¿no? Y si se está tardando, no es porque no vaya a llegar, sino porque hay un propósito detrás de esa tardanza como tal. En el caso del Señor, ya sabemos cuál es el propósito, ¿no? Simplemente está pacientemente esperando que la gente proceda al arrepentimiento, ¿no? Entonces, el Señor siempre que promete algo lo cumple, eso quienes lo saben, los que lo conocemos, ¿no? Y los que por medio de ese conocimiento seguimos perseverando y seguimos confiando en Él. Entonces, en lo primero que hay que perseverar en qué es, en la oración, ¿no? No bajemos la guardia ahí, seamos personas de oración, comuniquémonos con nuestro Señor, hablemos con Él, atendámoslo bien, siendo nosotros anfitriones de Él. Ahora, ¿en qué más hay que perseverar? Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienvenido en lo que hace. Entonces, ¿en qué hay que perseverar? En la perfecta ley o en la palabra como tal, ¿no? Porque ahora ustedes pueden decir, pastor, pero todo eso no es lo mismo. No, no necesariamente. Hay gente que le gusta orar y todo eso,
pero hay gente que no persevera en la palabra, ¿no? Entonces al final todo es un conjunto, ¿no? No se puede descuidar una cosa, como dice, no puedo yo quitar un remiendo, un vestido nuevo para ponérselo a uno viejo, ¿no? Entonces, más bien en conjunto hay que perseverar en todo. Entonces, hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en la palabra, es de suma importancia eso, porque mire lo que dice Santiago ahí, que seremos bienaventurados en todo lo que hacemos, si es que perseveramos en la palabra, siendo hacedores de ella y no solamente oidores, ¿no? Y es tan importante perseverar en eso que ustedes han visto varios pasajes en la palabra donde desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, e inclusive en Josué 1:8, cuando el Señor le decía a Josué que nunca se apartes de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, como quien dice, de día y de noche medita en la palabra, persevera en ella, no descuides como tal, ¿no? Y básicamente una de las razones por las que mucha gente no prospera, es decir, no avanza, no trasciende, no crece, es porque no perseveran en la palabra, ¿no? Como tal, o sea, no sacan un buen tiempo para conocerla como tal, y acuerde que si uno no la conoce, pues difícilmente la va a obedecer, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que dice que el Señor nos dejó la palabra inspirada por Él para exhortarnos, redarguirnos, animarnos, prepararnos, ¿no? Es por medio de ella como tal. Entonces, de ella, no de ella como tal, sino de nuestra interacción con ella, de que perseveremos en ella, depende en gran parte que nosotros podamos crecer, ¿no? Y que podamos madurar espiritualmente. Ok, segunda de Timoteo 3:4 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:4 dice, pero persiste tú. ¿Qué es persistir? ¿Alguien sabe? Sí, que siga, que insista. Sí, Mantenerse. sí, que se mantenga, es parecido a lo de perseverar, ¿no? Sí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué quiere decir eso? Cambió. Como que lo Y, creyó. Que se convenció. Que se convenció, Sí. puede ser, sí. Persuadir es como convencer a alguien Convicción también. de que cambie, ¿no? De que corrija, de que enderece, ¿me entiende? Entonces, es lo que le está diciendo ahí, persiste, es decir, mantente en lo que has aprendido, pero no solamente en lo que has aprendido, sino en lo que te persuadiste, porque hay muchas cosas que uno aprende pero que no lo persuaden, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántas cosas no aprende uno? Muchísimas. De hecho, la misma palabra dice que uno, pues todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿cierto? Que sí. Entonces, hay muchas cosas que uno aprende, pero no todo lo que uno aprende lo persuade, es decir, lo convence a uno, ¿no? O sea, hay cosas muy selectivas que uno aprende que lo persuaden, es decir, que lo corrigen, que lo enderezan, y entonces él está diciendo, en esas cosas mantente firme, ¿no? Obviamente dice ahí sabiendo de quién las has aprendido, ¿no? Entonces hay que persistir mucho en lo que uno aprende y nosotros lo que aprendemos, ¿de dónde lo aprendemos? De la palabra, ¿no? De lo que el Señor nos ha dejado ahí en su evangelio. Entonces la oración, la palabra, ¿no? Después, ¿qué más? Dice la palabra ahí en Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿en qué hay que perseverar? En la comunión con los hermanos, ¿no? Eso es muy importante. Yo sé que la salvación es personal y todo lo que ya sabemos y uno no depende de los demás, pero para las cosas del Señor es muy importante que perseveremos en la comunión con los hermanos. Porque, ¿por qué creen ustedes que tener comunión con los hermanos es bien importante en esto de la perseverancia o en las cosas de Dios? ¿Por qué? Se aplicaría el dime con quién andas. Podría ser, pero digamos, pongamos un ejemplo de alguien que sí, que persevera en la oración y persevera en la palabra y todo eso, pero que está aislado Pastor, totalmente. ¿Por qué a esa pastor, persona no le ayuda? Sí, porque nos apoyamos mutuamente, nos motivamos también mutuamente. sí, también, eso es muy importante. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le decía a la gente que véale, estoy muy agradecido con ustedes y todo ese asunto? Bueno, no, parafraseando, ¿no? Estoy muy agradecido con ustedes y le decía, porque viera que es que yo tuve hambre y me dieron de comer y tuve sed y me dieron de beber y estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme y la gente le decía, Señor, ¿y cuándo hicimos todo eso? Dice, cada vez que se lo hicieron a uno de los míos. Entonces, digamos que perseverar en la comunión con los hermanos
Es es una ponerlo en forma, práctica. es una forma de hacer visible o poner en práctica, como dice Pau, lo que realmente uno persevera en oración y en la palabra, ¿no? Porque o sea, ¿de qué otra forma hay digamos, de poner en práctica o de hacer visible nuestra fe si no es por las obras que habla el libro de Santiago, ¿no? Y las obras, ¿a quién se las hacemos? Pues a la iglesia, a la gente, a la comunidad, hay que interrelacionar, ¿no? Entonces hay que perseverar en la comunión con los hermanos, es muy importante porque acuérdense que Dios nos hizo ser como, nos hizo para vivir en comunidad, ¿no? O sea, por eso se llama congregación, nos ha segregado el mundo y nos ha congregado en él, ¿no? Por eso a un grupo de personas que viven en una comunidad y todo se le llama congregación, ¿no? Y es algo que uno necesita, ¿no? O sea, ya sea para compartir alegrías, tristezas, desánimos, enfermedades, como lo hablaban ahí, para que nos apoyemos mutuamente como tal, ¿no? Y el Salmo 133 uno dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Entonces hay que perseverar ¿en qué? En la comunión con los hermanos, es algo que hay que perseverar. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo persevera uno en eso? Es decir, usted no podría perseverar en la comunión con los hermanos si no tiene comunión con los hermanos. O sea, lo primero que hay que tener es comunión con ellos, hay que relacionarse, hay que congregarse, ¿no? Que ahora más adelante lo vamos a reforzar. En la doctrina también, Hechos 2:42 dice, y perseveran en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la palabra doctrina viene del griego didache y se refiere a una forma de vida, a una conducta de vida diaria. La doctrina se refiere obviamente a una enseñanza como tal. La doctrina, no depende de mandamientos humanos, ¿no? O sea, la doctrina de Jesucristo es básicamente la voluntad de nuestro Padre Celestial expresada en su palabra, ¿no? Y cuando nos dice que perseveremos en la doctrina, es que perseveremos no solamente en conocer la doctrina como tal, que está muy ligado a perseverar en la palabra también, sino a obedecerla, ¿no? Y no solamente a obedecerla, sino a ponerla por obra. Entonces está muy relacionado a aquello de que hay que perseverar también en la comunión con los hermanos como tal, ¿no? Entonces hay que perseverar en eso, ¿no? Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, es decir, el que no se sostiene, el que no se mantiene. Acuerden que una de las definiciones de perseverar era aferrarse a la roca como tal, mantenerse firme ahí, y el que no persevera en esa doctrina, pues no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla de eso? Perseverar en la doctrina nos habla de una permanencia en Él, y no solamente una permanencia, sino una obediencia y de mantenernos firmes en lo que es la doctrina del Señor. Entonces, ahí hay varios elementos que para que los vayamos teniendo, hay que perseverar en la palabra, hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en la comunión con los demás, hay que perseverar en la doctrina de Jesucristo como tal, ¿no? ¿Qué más hay que perseverar? Bueno, esto que les decía de congregarse, Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto de congregarse, bueno, ya ustedes lo han oído también de que pues uno debe ser selectivo donde se congrega, ¿no? Pero el hecho de que uno sea selectivo de dónde se congrega no es una justificación, porque vea, ahorita hay mucha gente que se escuda, o por lo menos, ¿no? De decir que es que no hay iglesias sanas, y estamos de acuerdo, cada vez es más difícil encontrar iglesias sanas, pero que las hay. O sea, de que las hay, ¿no? Y siempre la recomendación es, aunque sea difícil, sea selectivo donde se congrega, pero no deje de buscar una iglesia donde se pueda congregar para que usted persevere en la comunión con los demás y usted pueda tener un espacio de cómo hacer visible lo que usted dice que cree, ¿no? Porque no va a ser una excusa cuando el Señor venga a decir que por qué uno no se congrega, decir es que no hay iglesias sanas. No, no, hombre, pero por lo menos que si el Señor viene lo encuentre a uno por lo menos buscando, ¿no? Haciendo su tarea como tal. Entonces, hay que perseverar en eso, ¿no? Y cuando hablo de perseverar en la asistencia a la iglesia es que, porque a veces hay gente que dice, sí, yo me congrego en tal iglesia, pero voy cada 2 meses. Bueno, yo dudo que realmente se esté congregando, ¿no? No digo tampoco que, como dice Hechos 2:46, unánimes cada día en el templo, tampoco cada día, ¿no? Pero imagine que ahorita después de la pandemia, eh, la gran mayoría de las iglesias ahorita nos estamos congregando los domingos, nada más, nos volvimos domingueros. Hago un paréntesis ahí, nada más es a la expectativa de que acá, bueno, ahora si Elsa que viene el otro mes se va a dar cuenta que aquí en Costa Rica están haciendo obras por todo lado, ¿no? Entonces, la entrada a Cartago es
es particularmente mortal, ¿no? Ahí están haciendo no sé cuántas obras. Entra uno a Cartago, están haciendo un puente, ahí más adelantico otro y más allá otro. Entonces es un caos. Viajar a Cartago entre semana es como caótico. Por eso es que, gracias a Dios, el culto es los domingos, donde es más suave, ¿no? Vamos a esperar a que salgan todas estas obras y todo eso, a ver qué hacemos más adelante entre semana, ¿no? Que facilite un poquito. Pero bueno, hay que perseverar en la asistencia, no hay que dejar de congregarse, ir constantemente a los cultos, las actividades que se hacen, en el caso de las mujeres, apoyar ahí si hay reunión de mujeres. eh, bueno, después a ver qué podemos hacer, pero hay que perseverar en eso, o sea, por lo menos es como hacer visible ese esfuerzo, ¿no? O sea, y acuérdense que aquí, por ejemplo, nosotros en Cartago tenemos gente que algunos van más cerca, otros más lejos. No quiere decir que el que viaje de más lejos tiene más mérito que el que va de más cerca, pero por lo menos se le nota más su esfuerzo, ¿no? O sea, de decir, porque hay gente que va verdaderamente bien lejos y aún así llegan y perseveran en eso, ¿no? Entonces, y por el contrario, hay gente que vive muy cerca, que los ve uno muy poco, ¿no? Entonces, es algo sobre lo que hay que meditar, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, ser más constantes en eso. Ahora, ¿por qué es importante perseverar en esa asistencia a la iglesia o congregarse con más frecuencia? Obviamente, eh, digamos, hay varias cosas, hay varias ventajas que tiene eso. Por ejemplo, en el caso de crecer un poquito más en la fe, cuando digo crecer en la fe me refiero a qué? Conocimiento. En el conocimiento. No quiere decir que una persona en su casa no pueda escudriñar la palabra y crecer en la fe, en el conocimiento. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿A qué quiere decir eso? Eh, no es lo mismo, yo pienso, ¿no? Es una opinión personal, no sé si usted la comparte o no. No es lo mismo escuchar un mensaje presencial que ver un video. Obviamente tiene que ver mucho la disciplina de la persona que lo hace. Porque a veces hay muchas personas que podrían decir, pastor, yo creo que yo viendo el video pongo más atención que más de uno que está ahí en la iglesia. También es cierto, ¿ah? ¿Me entiende? Hay de todo un poco. Pero yo sí creo, ¿no? A mí en lo personal sí a mí, ¿no? A mí, yo no sé ustedes, ¿no? Que en la parte presencial como que está uno más presto a escuchar y a seguir, ¿no? Depende de la disciplina de cada uno. Pero el congregarnos, el ser perseverantes en la asistencia a la iglesia y todo eso, te permite crecer más en fe en el sentido de que está uno más presto a escuchar y uno puede discutir y uno puede preguntar y uno puede compartir con los demás hermanos, por un lado. Después dice Hebreos 10:24 y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces podemos crecer en amor y buenas obras para nuestros hermanos porque acuerden lo que les decía ahorita, eh, el relacionarnos con los hermanos, con la iglesia o con la gente es un buen escenario, una buena oportunidad de hacer manifiestas nuestras buenas obras, ¿no? Entonces crecemos en eso. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Entonces, lo que dice ahí el Salmo es que cuando uno está mediante la exposición de la palabra, que también alguien podría decir pastor, pero también en un video se expone la palabra, sí, entonces, pero ustedes me entienden cuando les quiero decir entre los dos escenarios, el presencial y el virtual, ¿no? Los dos se alimentan, de los dos puedes sacar, depende de la disciplina de cada uno, pero yo en lo personal sí siento que la parte presencial, el contacto físico, el mirar a la gente a los ojos, el estrechar una mano, eso es algo que nada lo reemplaza, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo puede hacer uno? Pues en la congregación, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Entonces hay que perseverar en eso. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces hay que perseverar en qué, en hacer lo bueno para nuestro prójimo, ¿no? Eh, muchas veces, si usted es de esas personas que por lo general le gusta ayudar a la gente y todo eso, a veces uno tiene esa tendencia o puede tener esos baches de que uno, oh, estoy cansado ya, porque a veces hay gente que ni agradecidos son, ¿no? Digámoslo así. Pero bueno, la palabra dice, no te canses, es decir, persevera, ¿no? Porque cuando le dicen, no te canses de hacer el bien, es decir, persevera en hacer el bien, o sea, sigue, porque a su tiempo cosecharás, tranquilo, ¿no? Entonces, por más que uno sienta que no vale la pena, por más que uno sienta que hay personas que no agradecen, que las personas no cambian a pesar de todo, pero bueno, no nos cansemos de hacer el bien, es decir, perseveremos en eso, ¿no? Perseveremos en eso, porque lo que dice la palabra es que a su tiempo, tranquilo. A lo mejor puede que nunca veamos el fruto, ¿no? Pero
acuérdese de lo que dice la palabra, ¿no? Uno siembra, el otro riega y al final el crecimiento, el que lo da es el Señor como tal, ¿no? Pero no nos cansemos, perseveremos en eso, ¿no? Después dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, es decir, que perseveres, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, es decir, no eches para atrás, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Entonces, lo que está diciendo ahí la palabra es que hay que perseverar en todo aquello que requiera esfuerzo, ¿no? Entre más esfuerzo requiera de uno, más perseverancia necesita, ¿no? Y entre más anhelo de alcanzar algo, muchas veces más esfuerzo y valentía necesitamos para obtenerlo, ¿no? Y para nada pensar en claudicar o abandonar o volver atrás, que es todo lo contrario a perseverar como tal, ¿no? Y la confianza de que el Señor estará ahí, porque él le decía a Josué, en la medida que tú te esfuerces y no eches para atrás. Obviamente, sabiendo que Josué caminaba en línea, si hay algo que caracterizaba a Josué era la obediencia al Señor, ¿no? Y caminar en línea a lo que el Señor le dictaba. En la medida que te esfuerces, porque no es fácil, y no claudiques, yo estaré contigo, no te preocupes. Entonces, todo lo que requiera esfuerzo en nuestra vida, obviamente estamos hablando de lo natural y lo espiritual también, perseveremos en eso, porque si le estamos metiendo esfuerzo, le estamos metiendo ganas, porque estamos bien interesados en alcanzarlo, ¿no? Entonces, perseveremos en esa parte. Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, ¿se acuerdan que era un prosélito? No, no, señor. ¿Alguien sabe o no sabe? No, no sé. Pastor, Sí, alguien que se circuncidaba para entrar a ser como parte de los judíos. sí, digámoslo, un prosélito era alguien que no era judío, pero que al final lograban reclutarlo, lo judaizaban, digámoslo así, ¿no? Lo volvían judío. Por eso es que el Señor le decía a los fariseos, les decía, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque van y recorren cielo y tierra y cuando encuentran y logran hacer un prosélito, al final lo hacen más merecedor del infierno. ¿Me entiende? Lo que les quería decir es que recorren cielo y tierra para reclutarlo, es decir, traerlo a los caminos de Dios, entre comillas, pero más bien, en vez de ayudarle, lo hacía más merecedor del infierno en el sentido de que más bien lo metían a todas esas tradiciones y todo ese asunto y a todos esos mandamientos de hombres, ¿me entienden? Entonces, por eso era que el Señor les advertía eso. Entonces, los proselitos eran esos, personas que los judíos reclutaban para judaizarlos, ¿no? Y entre esas cosas tiene que ver eso, de que los circuncidaban y todo ese asunto, lo volvían judío, pues pero no eran del pueblo judío, eran reclutados, ¿no? Eso es un prosélito. Entonces decía, y despedía de la congregación muchos de los judíos, porque mire que dice muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, es decir, judíos por un lado, son los judíos, pero por otro lado los prosélitos, es decir, los que habían reclutado piadosos, ¿por qué? Porque ya los habían traído a los caminos de Dios, llamémoslo así, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Se acuerdan qué entienden ustedes por perseverar en la gracia de Dios? Porque ya habíamos hablado del tema de la gracia, ¿no? Que qué era la gracia y todo eso, ¿no? Mantenerse bajo la voluntad de Dios, pastor. Mantenerse bajo la voluntad de Dios, sí, puede ser. Pero ¿se acuerdan qué era la gracia o cómo podíamos hablar de la gracia de Dios en otras palabras? Cuando Pablo le dijo a Timoteo que era necesario que él que fortaleciera la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que una vez le dijo él, Timoteo, tienes que fortalecer la gracia de Dios en tu vida, algo así? Pensemos, La gracia es darle a otra persona lo que nosotros hemos recibido sin merecer. bueno, vamos, por ahí vamos, para que le lleguemos. La gracia es cuando uno recibe lo que no merece, ¿cierto? Estamos claros. Ujú. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido sin merecerlo? La Y vida eterna, la perdón, salvación. la vida La, eterna. Perdón. la salvación, la vida eterna, ¿cierto? La salvación. ¿Cuándo recibe uno la salvación? Cuando recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando recibe a Jesucristo. Entonces, ahora amarremos todo eso. Si la gracia es recibir la salvación y la salvación es recibir a Cristo, entonces la gracia es recibir a quién? A Cristo, tener a A, Cristo. a Cristo. Entonces, uno está en gracia cuando uno tiene a Cristo. Entonces, cuando le dicen, persevera en la gracia, es decir,
¿Qué quiere decir? Persevera en Jesucristo. O sea, mantente firme en la presencia de Cristo en tu vida, ¿no? Que era lo que Pablo le decía al Señor cuando le decía que le quitara el aguijón. ¿Se acuerda que le dijo, no, hombre, ¿para qué? Bástate mi gracia. Es decir, bástate mi presencia, o sea, es suficiente para ti. ¿Me entiende? Entonces, cuando él, mire lo que Pablo y Bernabé le decían a todos esos judíos y a los prosélitos que los seguían, que los persuadían, es decir, acuerda que vimos esta palabra ahora de persuadir, es los convencían, ¿no? O sea, los están tratando de convencer de qué? De que perseveraran, es decir, de que se mantuvieran firmes en qué? En la gracia de Dios, es decir, ya habían recibido al Señor, ¿no? Porque si ellos estaban siguiendo a Pablo y Bernabé era porque eran judíos y prosélitos que habían venido a los pies de Cristo, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice que la gracia la hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo, sí, obviamente, que fue lo que vimos ahorita. Dice que en Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Era lo que estábamos hablando ahorita de la Ujú. gracia, que era que Pablo cada rato insistía en eso, ¿no? Entonces, es importante siempre, bueno, alcanzar siempre la gracia de Dios, obviamente, que es lo que hablamos ahora, que es obviamente entregarle nuestra vida al Señor, nacer de nuevo, o sea, que es importante, todo lo que ustedes dijeron al principio del video, nacer de nuevo, escudriñar las escrituras, mantenerme fiel, arrepentirme, todo eso está bien, eso es alcanzar la gracia de Dios, pero es importante alcanzarla y también mantenerse, es decir, perseverar en ella, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pues ustedes van a llevar fruto, pero separados de mí no pueden hacer nada. Es decir, cuando él Ujú. dice ahí que yo soy la vid y ustedes los pámpanos y tienen que permanecer en mí, cuando él dice permanezcan en mí, ¿qué está queriendo decir con lo que estamos hablando ahorita de la gracia? Cuando él le dice Perseveren en Dios. perseveren en qué, o sea, cuando él dice permanezcan en mí, o sea, permanezcan en mí, es lo mismo que le dijera perseveren en la, ¿qué estamos La Gracias. hablando? palabra, En la Ujú. la gracia, palabra. ¿no? Bueno, en la Ah, gracia o en la palabra, sí, pero lo que estamos hablando es de la gracia, ¿no? Permanezcan en mí, es decir, perseveren en la gracia, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que si uno persevera en la gracia, es decir, si uno se mantiene firme con la presencia de Dios en uno, por eso es que el que se mantenga así hasta el final, ¿qué pasa con ese? Es salvo. Es Será salvo, Alcanza ¿no? la vida Es eterna. salvo porque la hacemos, ¿no? Por eso es que el Señor sabiendo que el que llegue al final con Él se va a salvar, entonces por eso dice, perseveren en la gracia, es decir, permanezcan en mí, yo ustedes, vean, apartados de mí no van a poder hacer nada, manténganse ahí como el pámpano y la vid, ¿no? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, bueno, obviamente por eso era que Pablo y Bernabé constantemente exhortaban a esa gente, porque la humanidad siempre ha tenido esa tendencia a ser inconstantes o a no a la imperseverancia como tal. Entonces, ¿hay que perseverar en qué? En lo que estamos hablando ahí, en la gracia como tal. Después dice en el sufrimiento, Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, ese será salvo. O sea, obviamente el Señor sabe, cuando Él dice perseveren hasta el final, no importa que sean aborrecidos y todo eso, o sea, es parte de, ¿no? O sea, por eso es que desde un principio, cuando él tenía la oportunidad, Él decía, en el mundo van a tener aflicción. O sea, sépanlo de una vez. Señor, pues yo te quiero seguir, sí, pero recuerda que yo no tengo donde recostar mi cabeza, ¿no? Entonces tienes que perseverar aún en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Es más, ahí es donde más vas a tener que perseverar, porque perseverar en medio de la comodidad y de la abundancia es muy fácil, pero hay que perseverar en medio de la prueba como tal, ¿no? Ahí en las adversidades. Y es precisamente ahí en las adversidades donde la gran mayoría de la gente deja de luchar, precisamente, ¿no? Pero por eso es que es bien importante de que hay que perseverar ahí en el sufrimiento, en la adversidad como tal, ¿no? Por eso es que el Señor dijo, no crean que yo vine a traer paz, yo vine a traer división, yo vine a traer espada, y entonces donde yo llego, ahí mismo se van a armar dos grupos, las madres contra los hijos contra los padres, los yernos contra los suegros, hermanos contra hermanos, entonces no crean que yo vine a traer paz. Ahora, ¿cómo entienden ustedes eso de que el Señor dice que Él no vino a traer paz, pero Él es el príncipe de paz? Alguien que me lo explique. Pues Yo sí, él digo, iba a traer la Pastor, eso significa, perdón, que hay dos bandos, el que está con Jesús y el que está en contra de Jesús. Ahí es donde hace la división, lo que está a favor de él y lo que está en contra de él. Sí, pero para que haya esa división, Braulio, precisamente, por eso es que él dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, separar unos con otros, ¿no? Entonces uno dice,
Entonces el Señor dice que no vino a traer paz, pero si Él es el príncipe de paz, ¿cómo se come eso? Sí, pero la paz que él venía a traer, pastor, era entre los que le recibieran a él, con él, y las familias que no lo reconocieran a él y que se enemistaban con la, por ejemplo, digamos, no es mi caso, pero si mi familia no estuviera de acuerdo con que yo le estoy sirviendo al Señor, entonces habría ese pleito, entonces sería como por causa de él, pero a la vez tengo yo la paz con el Señor. No sé si me Bueno, por entendí. ejemplo, usando el ejemplo de Elsa, ¿no? Que ella es, suponga que ella tiene su familia y entonces ella es cristiana y eso le genera roces con su familia. Entonces Ujú. uno diría, wow, ahí no hay paz, ¿cierto que no? Pero ella dice, bueno, pues a mí qué, si yo estoy en paz conmigo misma, ¿no? Yo tengo paz. Entonces hay que distinguir, hay dos tipos de paz, digamos así, está la paz exterior y está la paz interior, que es lo mismo, digamos, es el mismo caso de los enemigos. ¿Se acuerdan que hay una parte de la palabra que dice que hay que perseguir al enemigo y no hay que regresar hasta destruirlo? Pero hay otra parte que dice amar a vuestros enemigos. Entonces, ¿cómo así? Por un lado me dice que lo tengo que destruir, por otro lado que lo tengo que amar. Porque hay enemigos externos y hay enemigos internos. El enemigo externo es digamos, la gente con la que uno convive, llame familia o no. ¿Qué es lo que nos aconseja la Biblia con ese enemigo? Ama a tu enemigo, es decir, no le hagas daño. Es más, ora por él. Dice, bendecid a los que os maldicen. Pero hay otro tipo de enemigo que es el interno, que es la vieja naturaleza de uno, que es todo eso, que eso hay que perseguirlo y hay que aniquilarlo, el viejo hombre, ¿no? Ese es otro tipo de enemigo. Entonces, en este caso de la paz, sí, hay paz con los demás. Por eso es que la Biblia dice, en la medida de lo posible estar en paz unos con otros. ¿Por qué dicen la medida de lo posible? Porque es difícil, o sea, no es fácil. Habrá gente con la que uno pueda tener paz, habrá gente con la que no. Pero eso no quita que uno pierda su paz, ¿me entiende? Porque él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así Y es. dice, y no les doy una paz como la del mundo, sino es una paz que supera cualquier entendimiento. Entonces, ¿cuál es esa paz? Que uno pueda mantenerla dentro de uno, aunque en el exterior haya todo un conflicto, haya toda una guerra. ¿Me entienden? A eso se refiere. Entonces, el Señor obviamente no vino a traer división como tal, pero obviamente lo que decía Braulio, cuando llega el Señor se arman los dos grupos, los que reciben al Señor, los que no. Y si no, y si nosotros nos vamos, caminamos, por eso es que la palabra dice que ¿cómo van a caminar dos? ¿Sí qué? Si no Ya están de están de acuerdo. acuerdo. Si no están de acuerdo. Entonces, nosotros los que estamos aquí, en buena teoría, caminamos en paz, ¿no? Aquí no creo que haya alguien que odie al otro y no creo, pues. Levante la mano, digo, baje la mano el otro. Entonces, no creo. ¿Por qué? Porque estamos unidos en un mismo espíritu y tenemos una misma intención de aprender, de conocer, nos mueve lo mismo, digámoslo así. Pero obviamente, si esto fuera un foro donde la mitad fueran cristianos y los otros fueran ateos, pues aquí no avanzaríamos nada, porque, ¿me entiendes? O sea, cada uno quiere defender lo suyo, no habría paz, ¿no? Pero todos tenemos una paz interior dada por el mismo espíritu, entonces por eso nos permite como comunidad estar en paz, ¿no? Y por eso como comunidad, como congregación, podemos avanzar en el propósito de Dios, porque ¿cómo avanzarán dos o tres si no estuvieran de acuerdo? No, no podrían como tal. Entonces, obviamente, nuestra confianza obviamente tiene que estar puesta en el Señor independiente de cualquier situación, ¿no? Hay una oración que dice, aunque la higuera no florezca, acuerda que esa la dimos el domingo, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Si leemos hasta ahí, eso que yo acabo de leer no es algo que a uno le dé mucha paz, ¿cierto que sí? ¿Quién podría en sus sentidos estar con paz cuando la higuera no florece, cuando las vides no dan fruto, cuando no hay vacas? ¿Quién podría estar en paz? En el mundo no podría nadie estar en paz, ¿cierto que sí? Y cuando uno que está en Cristo, uno puede tener en paz y decir, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, pero esas cosas no me afectan. ¿Por qué? Porque de todas formas yo me alegro en el Señor y no quiere decir que los cristianos seamos frustrados y conformistas y mediocres. No, no quiere decir, sino que hay que confiar en el Señor cuando se tiene, cuando no se tiene. ¿En qué libro está eso? Habacuc 3:17. Habacuc, En la oración Pablo. de Habacuc que es famosísima, ¿no? Entonces, hay que perseverar en qué? En la prueba, en el sufrimiento, en la adversidad, ¿no? Hay que mantenernos firmes, ¿no?
Después Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Bueno, en hacer el bien, que va muy ligado allá en estar en paz unos con otros, ¿no? Entonces, y mire lo que dice ahí, ¿no? ¿Cuál es la recompensa de los que perseveran en hacer el bien? La vida eterna, ¿no? La vida eterna, que es lo que todos queremos alcanzar, ¿no? Entonces, no flaquear en las aflicciones. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, lo que leíamos allá. Dice, si no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, es un deber cristiano hacer el bien al hermano, ¿no? Básicamente. Entonces, digamos como un pequeño resumen de esto que acabamos de leer. Básicamente, recuerden, esta es una carrera que estamos corriendo y esto no la ganan los alocados como tal, sino los que de una manera ordenada perseveren sabiendo en qué es lo que tienen que perseverar, ¿no? Y pasar de los hechos, de las palabras a los hechos, porque pues es muy bonito uno tener la intencionalidad de alcanzar la meta, pero con la intención no es suficiente, hay que actuar, hay que caminar, hay que avanzar como tal, ¿no? Y si queremos triunfar, si queremos llegar, no podemos dejar de perseverar porque si no, no hay ninguna posibilidad como tal de alcanzar la meta, ¿no? Y que sean cosas reales, ¿no? O sea, ajustarnos. Vea, las enseñanzas de la Biblia, si hay algo que tienen es que no son fantasiosas como tal, ¿no? Y por eso nos muestran ejemplos de personajes como ustedes, como yo, que tuvieron sus adversidades, tuvieron sus angustias y aún así salieron adelante, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás. Me acuerdo que esta fue una película que yo veía en Colombia, me quedó ese título. O para atrás ni para agarrar impulso. Bueno, eso es algo que nosotros hemos escuchado mucho. Eh, Acuérdense que el Señor vino con una misión, ¿no? Y con una visión. Nosotros alguna vez vimos en la iglesia todo esto de lo que era la misión y la visión. ¿Ustedes se acuerdan que a veces uno va a una empresa y lo primero que le enseñan es cuál es la misión de la empresa y cuál es la visión? Esta es la visión y esta es la misión. La visión es hacia dónde quiere uno llegar y la misión es cómo lo voy a hacer. Entonces, me acuerdo muy bien que yo trabajaba en una empresa que ellos tenían una visión, es decir, lo que querían ser. Ellos decían, me acuerdo bien que me la aprendí, ellos decían, ser la principal empresa de investigación en Costa Rica. Vea, esa es la visión, es lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿cuál es la misión? Contribuir al éxito de nuestros clientes por medio del entendimiento de sus mercados. ¿Me entiendes? Es cómo lo voy a hacer, ¿no? En este caso, el Señor vino con una visión. ¿Cuál era la visión? O sea, básicamente es darnos vida eterna, que es lo que Él quiere al final, ¿no? Que todos perseveremos hasta el fin, que todos lleguemos. Y para eso, Él dice, y entonces como queriendo decir, bueno, yo quiero que esta gente se salve, pues, parafraseando y haciendo aquí como a ese. Dice, yo quiero que esta gente se salve. O sea, lo que yo quiero es que al final ellos lleguen hasta el final, y perseveren y se salven. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, hay varias cosas que él dijo. Primero, primero tengo que venir a rescatarlos. Hay que sacarlos de ese hoyo donde están, pasarlos de muerte a vida, darles vida eterna. Después tengo que dejarles el evangelio para que ellos sepan cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida y sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer y todo ese asunto. Dejarles una cantidad de consejos de que tienen que perseverar, de que caminen en... Bueno, una cantidad de cosas. Entonces, son los pasos, digámoslo, de cómo lo podemos hacer y que el Señor nos lo dejó. Básicamente la misión y la visión como tal, ¿no? Por eso Él decía, vea, también acuérdense de no olvidarse, o sea, tengan presente todo eso, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con perseverar como tal, ¿no? O sea, y siempre cuando decía, acuérdense de no olvidarse de dónde salieron, es porque si hay algo que a uno le ayuda a perseverar, es que uno diga, wow, si no me esfuerzo, soy candidato a regresar de donde me costó tanto trabajo salir, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, entonces es una buena estrategia que uno siempre tenga presente ahí lo que uno fue, que lo avergüence, obviamente, porque hay cosas que hemos hecho en el pasado que no todo el pasado nos avergüenza, pero la gran mayoría de nuestro pasado sin Dios, la gran mayoría sí nos avergüenza como tal, ¿no? Entonces, para perseverar hay que prepararse, ¿no? Y por eso es que a uno le da mucho, y por eso vimos allá arriba que una de las cosas que hay que perseverar es en el congregarse, porque cuando uno ve tanto ausentismo en la iglesia, pues uno se preocupa y uno también se entristece un poco de ver cómo la gente no toma muy en serio eso de la perseverancia, la constancia como tal, ¿no? Algunas de las recompensas que el Señor obviamente promete para su iglesia y casi todas están en el libro de Apocalipsis, ¿no?
Ahora vayan pensando ustedes por qué la gran mayoría está en el libro de Apocalipsis. Dice, al que venciera le daré de comer del árbol de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al que venciere daré de comer al maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que todas están en Apocalipsis? Bueno, la Biblia en total siempre nos insta a perseverar, a mantenernos, a que no nos descuidemos, pero miren que todos estos pasajes están en Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué creerían ustedes que están todos en Apocalipsis? Porque es el libro de revelación, pastor. Es el libro de revelación, es el libro del final de los tiempos, es el libro donde se dará cumplimiento a todo, ¿no? Entonces, y además acordémonos que digamos, el Evangelio de Jesucristo, pues sí, obviamente muestra a nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino acá, nos marcó el camino y todo eso, pero ya en el libro de Apocalipsis ya se muestra el Señor como Él es, ¿no? Ya ya como Él ya subió al cielo, ya está, ya se le fue retribuida toda su autoridad y entonces comienza a marcar otra serie de pautas en cuanto a las recompensas que nosotros podemos recibir si es que perseveramos hasta el final. Porque una cosa es que te digan a ti, el que persevere será salvo, y otra cosa es que ya comiencen a darle detalles. Le daré autoridad sobre las naciones, le pondré vestiduras blancas, le daré columna de mi templo, le haré que se siente conmigo en mi trono. ¿Me entiendes? Ya él está en su casa, ya está preparando allá lugar para nosotros como tal, y por eso nos habla en ese lenguaje, ¿no? Jesús, obviamente, una vez una persona le dijo que quería seguirlo, y él le dijo, ¿no? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso de mirar hacia atrás siempre ha sido algo en lo que hemos insistido, ¿no? Y ustedes me han oído a mí que yo utilizo mucho la enseñanza de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue a la tierra prometida, porque toda esa historia del pueblo de Israel en ese transitar por el desierto tiene demasiada enseñanza, ¿no? Y es que uno ha visto parte de ellas, hay muchas otras que a lo mejor no las hemos visto, pero nos enseña mucho sobre las señales, los prodigios, nos enseña mucho sobre el acompañamiento de Dios, la importancia de atender el llamado en lo que tiene que ver con Moisés, nos enseña mucho de uno identificar los tiempos también en la vida de Moisés, cuando hubo un tiempo en el que él no estaba listo para servir porque se creía hacer algo que no era, hay un tiempo de preparación, de menguar, hay un tiempo ya de relación con el Señor. Hay un tiempo en el que uno es liberado, hay un tiempo de caminar en el desierto, hay un tiempo en que uno puede tomar la decisión de ser malagradecido o ser agradecido, de confiar o no confiar, de querer volver atrás y más bien querer ir adelante. Bueno, es toda una enseñanza realmente toda esa historia del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, ¿no? Acuerden que ellos, después de que salieron de ahí, siempre desataban la ira de Dios con todo aquello de querer volver atrás, ¿no? De hecho, el mismo Pablo él hablaba de un colaborador que él tenía que se llamaba Demas. Él decía, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces, Demas, si él está expresándose de Demas de esa manera es porque Demas era alguien cercano a él, ¿no? Es alguien con el que él caminaba, pero dice que lo dejó, se fue hacia atrás, o sea, dejó de perseverar porque se amó más al mundo, ¿no? Entonces, obviamente asumimos, aunque la Biblia no lo dice, de que era un buen colaborador. Entonces, esto que nosotros vemos en el pueblo de Israel, en Pablo, que lo menciona, es algo que hoy en día sucede muchísimo y cada uno tendrá sus experiencias personales o de gente conocida, ¿no? De que uno ya ve que dejaron de perseverar. El O mismo sea que Pablo, Demas vio para atrás, pastor. perdón, O sea que Demas vio para atrás. sí, 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 porque Pablo lo que dice ahí es que él era un colaborador de él. Y dice, no, este ya dejó de caminar conmigo y más bien se fue para el mundo, ¿no? O sea, amó más las cosas del mundo como tal, ¿no? Entonces se fue para atrás. Entonces Pablo era uno de los que nos instaba mucho con lo que él decía siempre, yo he hecho cosas, pero yo dejo todo atrás y yo prosigo hacia adelante, ¿no? Ahí no, hay una gran enseñanza de Pablo ahí, y es que a veces hay mucha gente que siempre se queda atado a lo que ya hizo o a lo que dejó de hacer, ¿no? Uno no puede estar atado a lo que pudo haber sido y no fue, como tampoco puede estar atado a lo que yo fui o lo que hice, ¿no? O sea, ya, como diría por ahí, como diría por ahí un salmista, ¿no? Y ustedes me han escuchado, ¿no? Ya lo pasado, pasado. ¿Me entiende?
Ya lo pasado, pasado. Además, esa canción es tan cierta que dice, ya lo pasado, pasado no me interesa. Y es cierto, así tiene que ser. Lo que pasó, pasó. Al otro lo que nos tiene que interesar es lo que decía Pablo, extendiéndome hacia el frente, a lo que está adelante, que es la meta en Cristo Jesús, ¿no? Pero porque uno no tiene necesidad de perseverar en lo que ya pasó. ¿Para qué? Uno tiene que perseverar en lo que viene, en lo que le falta por recorrer. En eso es que hay que perseverar, ¿no? Entonces, llevar una vida cristiana, recuerden, será tan fácil o tan difícil como de lo que uno se prepare para perseverar en eso, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Siempre con la promesa del Señor de que no nos vendrá ninguna tentación que no sea humana y que Él es fiel para no dejarnos caer, digámoslo, o pasar por más de lo que uno pueda resistir, ¿no? O sea, hasta ahorita nosotros no hemos pasado por nada que no podamos resistir. Y juntamente con la tentación, dice, vendrá la salida. Entonces, esto de perseverar, hace mucho énfasis la palabra, insistió mucho el Señor, insistió mucho los apóstoles, porque alejarse de los caminos del Señor, pues es muy, muy peligroso, muy, muy. Hebreos 2.1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, no? Y Primera de Corintios, mire, esto de Primera de Corintios que les voy a leer, es también una gran enseñanza de Pablo, ¿no? Nosotros sabemos que Pablo era Pablo. Primero lo voy a leer y les voy a decir lo que es. Dice, así que yo de esta manera corro, decía Pablo, no como a la aventura, que ya lo hemos leído varias veces en la iglesia. De esta manera peleo, no como golpea al aire, sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, pues no sea que habiendo sido heraldo de otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, mire, por ejemplo, nosotros sabemos que Pablo era una persona perseverante, apasionada, fiel, con convicción, que sabía para dónde iba, porque él decía, yo dejo todo atrás y yo prosigo a la meta. Es más, le decía a Timoteo, Timoteo, esfuérzate, haz tu labor de evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo, procura presentarte como un obrero que no tiene nada que ver. Bueno, todo eso nos da una idea de Pablo. Yo creo que todos los que estamos aquí pensando en Pablo, uno diría, wow, ¿no? ¿Y qué es lo que más le asombra a uno de Pablo? O sea, ¿qué frase creen ustedes que decía Pablo que uno decía, wow, qué seguridad tiene? ¿Cuál? Estaba listo para recibir la corona de justicia, ¿es? He corrido, no, Puede ser, pero digamos, hay un versículo ahí bíblico, obviamente, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imítenme a mí, Que no ¿perdón? se Todo jactaba. lo imítenme puedo. a mí como yo imito a, Eso, Josué, dígalo, porque es que usted, Josué, es el único que se esfuerza y es valiente. imítenme a mí como yo imito a Jesús. Eso. O sea, esa es la frase que dijo Pablo que uno decía, wow, qué. Porque, digamos, a uno, si hoy en día sale alguien y digan, hey, ustedes quieren imitar a Cristo, imítenme a mí. Uno oye eso de alguien y diría, qué jetona. Bueno, jetón aquí en Costa Rica es qué rajón o qué chicanero, dirían en Colombia. ¿Me entiende? Diría uno. Y lo dudaría uno de pronto porque, pues en estos tiempos encontrar a alguien de ese calibre de Pablo, pues es, es muy difícil. Pero imaginémonos que realmente uno pudiera decirlo. Uno diría, wow, qué seguridad la de Pablo. Bueno, tremendo, ¿no? Pero imagine que esto que acabamos de leer de Pablo, que él decía, vea, yo esta pelea, a pesar de que yo la tengo clara y todo eso, yo la peleo bien, no como el que golpea el viento y la corro no a la loca y no eso. Y él decía, no vaya a ser que yo habiendo sido heraldo para muchos vaya a ser descalificado. ¿Entiende? ¿Qué quiere decir eso? Un heraldo es el que anuncia, el que pregona, el que exhorta a los demás, ¿no? Entonces él decía, no vaya a ser que yo llevando a muchos a la salvación y que vaya yo a perderme. ¿Me entiende? Entonces él no daba su batalla por ganada. Por mucho que estaba convencido, por mucho que hubiera hecho cosas, él decía, no, hombre, yo tengo que seguirme esforzando porque todavía no he llegado, porque no vaya a ser que otros se salven y yo me pierda, como le puede pasar a más de uno. Nosotros hemos conocido casos de gente que ha llevado, por ejemplo, alguien que lleva a alguien a otra persona a la iglesia y esa persona se engancha, está ahí metidita y uno dice, mira, y el que te trajo a vos, no, vieras que está en el mundo. Uno decía, wow, ¿cómo imagínese. Pero Pablo decía, no, no, yo tengo que pelear bien esta carrera porque no vaya a ser que animé a otros y vaya yo a ser descalificado, ¿no? No vaya a ser. Entonces, nunca daba la batalla por ganada, ¿no? O sea, esa es una enseñanza que uno debe tener. Nunca de esto por ganado, no se crea que ya la hizo. Por eso es que la palabra dice,
no se descuide, hay que perseverar, perseverar, como si fuera el último día, viva cada día como si fuera el último, ¿no? Entonces, no hay que relajarse espiritualmente, no hay que descuidar la salvación, ¿no? Y bueno, les decía que conocemos muchos casos de personas que han dejado de perseverar y en esto de la vida cristiana, acuérdese que levantar un testimonio cuesta muchísimo, destruirlo con una decisión se tira al piso, ¿no? Entonces, eso es como todo, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando, ¿cuáles son las claves para perseverar? Bueno, 1 Corintios 15:57 decía Pablo a la iglesia de Corinto, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, él ahí da tres palabras claves que el domingo le iba a decir en la iglesia y me olvidaron. Firmeza, constancia, crecimiento, ¿no? O sea, son tres cosas que a nosotros nos ayudarían muchísimo a mantenernos en esa tarea que tenemos de que es la de perseverar, ¿no? La firmeza, obviamente todos sabemos, la firmeza esa es la cualidad de lo que es estable, que no se mueve. Uno dice que algo es firme cuando se mantiene ahí. Lo que le da firmeza a un árbol son las raíces, lo que nos da firmeza a nosotros como cristianos son nuestros fundamentos. Por eso es que la palabra dice que qué sería de uno si le fueran destruidos los fundamentos, qué sería de un árbol si le arrancamos la raíz. Nada, ¿no? O sea, se muere. Entonces, la firmeza de una casa, pues son sus bases, sus cimientos, ¿no? Entonces, básicamente en nuestra vida espiritual como tal, eh, lo importante es que tengamos firmeza, ¿no? Es decir, que estemos sembrados sobre la roca que es Cristo, hablamos ahorita, que tengamos firmeza en lo que es la iglesia local, por eso hablaba ya de perseverar en lo que es la iglesia, y firmeza en la sana doctrina, elementos que a nosotros nos dan firmeza, que es uno de los tres elementos claves, ¿para qué? Para poder perseverar. Primero, firmeza. Segundo, constancia, voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla, ¿no? Si hemos decidido seguir a Cristo, pues obviamente, si uno tomó la decisión de seguir a Cristo, pues hay que seguir adelante con Él, ¿no? O sea, cueste lo que cueste. Ahora, lo que pasa es que, por eso es que es una decisión que hay que saberla tomar, ¿no? Que tiene que ser, por eso hablamos de un genuino nuevo nacimiento, una genuina decisión para que haya un genuino caminar con Él como tal, ¿no? Y nos convirtamos en cristianos constantes, es decir, que no nos desanimemos por nada. Nuestro cristianismo, vea, cuando hablo de cristiano constante, nuestro cristianismo no puede depender del cristianismo de otro tampoco, ni de lo que otro hable, ni de las emociones como tal. Por eso es que a uno le sorprende mucho que hay gente que se sale, no gente que se va de la iglesia, porque si se van de la iglesia para otra iglesia, pues está bien, ¿no? O sea, mientras mantengan agarraditos del Señor no hay problema. Pero que haya gente que por emociones o por sentimentalismo deje las cosas del Señor y por delicadeza, siendo cristianos carnales, y bueno, si caen, obviamente ya dejan de ser cristianos. Entonces, la constancia nos permite, obviamente, ya congregarnos con más frecuencia, no de perder de otros como tal. Usted dirá, pastor, ¿y qué diferencia hay entre constancia y perseverancia? Bueno, es que uno de los elementos de la perseverancia, porque para ser perseverantes es necesario ser constantes, ¿no? Porque eso es todo lo contrario también. Uno puede conocer gente que no se pierde un culto y está todos los días en la iglesia, ¿no? Que eso puede ser la constancia. Pero si no tiene firmeza, es decir, no tiene raíces, de nada le sirve esa regularidad y al final va a llegar arriba del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, vieras que yo todos los martes me conectaba al discipulado. Me quedaba dormido, pero me conectaba. ¿Me entiendes? Entonces eso no sirve. Hay mucha constancia, pero poca firmeza. O sea, no puede. ¿No? La perseverancia es la suma de todo. Y al final, de una buena firmeza, tener buenas bases y una buena constancia, al final, eso tiene que ser visible por medio del crecimiento, ¿no? Es el aumento de cantidad, el tamaño, la intensidad, ¿no? Entonces, por eso es que esos tres elementos son claves y por eso Pablo, de una manera muy sabia, decía, vea, yo oro por ustedes, ¿no? Para que estén firmes, para que sean constantes y para que crezcan, ¿no? Básicamente con eso lo hacen, ¿no? Esas son las buenas oraciones. Si alguno dijera, pastor, yo oro, mira que yo oro por usted, ¿por qué? ¿Por un carro nuevo? No, yo oro para que usted esté firme, constante y crezca en el Señor. Wow, esa es la mejor oración que podemos hacer. Por eso es que Gálatas 4:1 nos aconseja que no seamos niños espirituales, no podemos quedarnos ahí estancados porque está bien.
Hay mucha gente en las iglesias que son constantes y todo ese asunto, pero no crecen. ¿Por qué? Porque no hay firmeza. Entonces, como no crecen, se mantienen como niños y como son niños, pasa lo que les dije ahorita de que por cualquier cosa se van porque arman un berrinche espiritual como tal, ¿no? Entonces, bueno, si esas tres palabras, esos tres elementos están presentes en nuestra vida realmente, eh, se hace realidad lo que está acá en el versículo, ¿no? O sea, nosotros podemos estar creciendo en la obra del Señor siempre porque nuestro trabajo en el Señor pues no va a ser en vano. Entonces podemos enfrentar cualquier tipo de situación, cualquier cosa en la medida en que nosotros crezcamos y nos mantengamos firmes y constantes, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Ok, bueno, ya esto es lo último, ¿no? Pablo, como les decía, fue un ejemplo de perseverancia como tal. Él, él decía en Hechos 20:24 el propósito que él tenía, ¿no? Él decía que acabe mi carrera con gozo, sabía lo que quería, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Digamos, todos sabemos los obstáculos que recibió Pablo, ¿no? A los que se tuvo que enfrentar. Bueno, obviamente naufragios, cárceles, peligros constantes. De hecho, aquí está en 2 de Corintios 11, del 23 al 28, cuando dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Dice él, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Voy a detenerme un momentito ahí, a ver cómo están ustedes de cultura general. ¿Por qué Pablo menciona ahí que él había recibido 40 azotes menos uno? Uno diría, Pastor, ¿por qué no dijo Los romanos. 39? Que pastor, era romano. por- ah, ¿Qué dice ajá, Mari? porque ellos solo podían dar 39 azotes en la ley de los romanos, creo. Casi, Mari. Le pegó en el, Es bueno, sí, por le pegó. la numeración romana, pastor. No, Era no, lo que dijo Mari está bien. Digamos, tiene que ver con lo que decía la ley en cuanto a la cantidad de azotes, pero ¿cuántos azotes podían dar ellos? ¿Cuánto era lo máximo de azotes que podían dar ellos, digamos así? 39. 39. Bueno, vamos a leer entonces que, para no le digo, ahorita respondemos esto. Entonces dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco, yo más abundante en azotes sin número. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, imagine, uno no ha sufrido eso. O sea, Pablo realmente, sí, realmente tuvo que enfrentar muchísima adversidad como tal, y aún así él, como dice ahí, no importa todo eso que pasé, yo lo que necesito es acabar, ¿qué cosa? Mi carrera. ¿Y acabarla cómo? Con gozo, no importa todo eso. Y además llevar adelante el ministerio que recibí del Señor, que es dar el testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, ¿no? O sea, como quien dice, a mí me fue encomendado esto y sea como sea, yo tengo que seguir adelante, tengo que mantenerme firme, no puedo claudicar, no puedo echar para atrás, o sea, tengo que perseverar, ¿no? Y mire todo lo que pasó. Ahora, ¿por qué decían ahí que 40 azotes menos uno? Mira lo que dice Mari de Deuteronomio 25:3, dice, ¿se podrá dar cuántos? 40 azotes, no más. No sea que si lo hicieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces, ¿por qué Pablo decía 40 azotes menos uno? Porque casi siempre se daba un menos uno, ¿para qué? Para no estar tan al filo de la ley como tal, ¿no? Entonces, la ley decía 40. ¿Cuánto recibió? 40 menos uno. O sea, como para decir, no me pasé, ¿no? Como tal. Pero es una terminología. Pero al final la ley lo que decía era que lo máximo que se podían dar son 40 azotes. Casi siempre se daban 39. O sea, 40 menos uno, para no estar ahí rayando la ley, ¿no? Pero realmente la cantidad eran 40, ¿no? Ok, ¿qué motivaba a Pablo a perseverar? Bueno, varias cosas. Primero, tenía un objetivo claro dado por Dios y confiaba en que el Señor le permitiría lograrlo. ¿Cuál era el objetivo claro dado por Dios?
bueno, lo que había sido puesto en sus manos, llevar el evangelio a los gentiles, a las naciones como tal, y él estaba completamente convencido de que el Señor le respaldaba y lo iba a permitir lograr. Por eso es que a pesar de todo lo que leía ahorita que pasó, él decía, "No, hombre, yo todo lo puedo en Cristo". ¿Cierto que sí? Primero, entonces tenía un objetivo claro, importantísimo. Segundo, él obviamente se sentía en deuda de compartir la salvación. Él decía, yo soy deudor. O sea, y liguémoslo al tercero. Él sabía lo que le esperaba, obviamente, a todos aquellos que no conocen al Señor. O sea, lo sabía, conocía, ¿no? Entonces, conociéndolo a lo que se exponía toda la gente que rechazaba al Señor, se sentía en deuda de decir, wow, pero cómo yo sabiendo lo que les espera y cómo no los voy a advertir, cómo entonces me siento en deuda, o sea, soy un deudor, o sea, ay de mí si no predico y todo ese asunto. Entonces, todas esas cosas, esas tres cosas en particular y algunas otras más, pues eran razones suficientes para que él perseverara y se mantuviera firme, ¿no? Ahora, ¿cómo las aplicamos nosotros al caso? Nosotros tenemos que tener un objetivo claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo claro que tenemos, espiritualmente hablando? Alcanzar la La vida vida eterna. eterna. Alcanzar la vida Alcanzar la eterna. vida eterna. O sea, nosotros queremos salvarnos. O sea, ese es el objetivo claro y nosotros sabemos que el Señor también nos va a ayudar a lograrlo y por eso es que Él se esfuerza tanto y nos dice, perseveren, peleen aquí, su lucha no es contra carne, aquí están las armas, aquí está la palabra, ahí está el Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. Bueno, ¿me entienden? Entonces tenemos un objetivo claro. Lo otro es que nosotros también, al igual que Pablo, también sabemos lo que le espera a aquellos que mueran sin Cristo, lo sabemos. Entonces, eso también nos motiva a decir, no, hombre, eso yo no quiero no es porque le tenga miedo al infierno, o sea, yo sigo porque el número uno es quiero alcanzar la meta, quiero estar con el Señor, pero tampoco me quiero arriesgar a de pronto por desfallecer y correr la suerte de ellos. Y lo otro también es que nosotros también no podemos ser egoístas. Y entonces, en la medida de lo posible, tratar de que otras personas puedan disfrutar de lo que nosotros vamos a disfrutar en la medida en que perseveremos, ¿no? Entonces, eso motivaba a Pablo, eso debería motivarnos a nosotros a perseverar, tener la mirada fija en la meta, valorar cualquier cosa y estar atento a cualquier cosa que podría uno desanimarlo y que uno tendiera a echar hacia atrás, ¿no? Algunos consejos de la palabra finales, bueno, obviamente Juan 15:5, acuérdense, separados de él, nada podemos hacer, como dice, porque acuerden que nosotros somos injertados, pero la rama principal básicamente es el Señor y Él es el que nos alimenta como tal, ¿no? Para perseverar en el camino, bueno, miremos esto que ya lo habíamos leído o que ustedes ya lo conocen, que Pablo decía, hermano, yo mismo no pretendo, que lo leímos ahorita, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo lo que está adelante, prosigo a la meta. Aquí lo que quería hacer énfasis es que si ustedes ven, Pablo habla en primera persona, ¿no? Hermano, yo mismo, o sea, yo. Está hablando en primera persona, ¿no? Y entonces está poniendo él como ejemplo, digámoslo así. Porque al final es una decisión de cada uno, ¿no? O sea, él no podría decir, hermanos, nosotros, no, pues, no, yo no pretendo haberlo alcanzado. Ustedes verán lo que hacen, ¿no? Pero yo no pretendo haberlo alcanzado todo y hay una cosa que hago, en primera persona. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo. O sea, siempre en primera persona, ¿no? Básicamente eso porque primero obviamente es una decisión totalmente personal, seguir al Señor es una persona, es decir, yo soy el que decido y uno no puede echarle la culpa a nadie más, ¿no? Entonces, y uno mismo es el que decide no volver atrás, eh, por más que las circunstancias se presten y todo eso, pero al final uno es el que decide no volver atrás, uno es el que decide perseverar, uno es el que decide mantenerse en oración, en todo lo que hablamos ahorita, ¿no? Entonces, al final, uno es el que va a dar cuentas delante del Señor, no los demás como tal, ¿no? Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, nosotros sabemos que esto es una realidad hoy en día, la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfría, pero bueno, es parte de lo que ya la Biblia nos advierte, pero también tenemos que saber que el que persevere hasta el final, pues ese es el que se va a salvar. O sea, y ya todos sabemos qué es perseverar, ya sabemos en qué tenemos que perseverar, ya vimos algunos consejos de cómo perseverar, y ya vimos el ejemplo de Pablo, que era lo que lo motivaba a perseverar, y todo eso es aplicable a nosotros totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para alcanzar la vida eterna? Perseverancia, ¿ok? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo antes de irnos.
Pastor, yo, por ejemplo, cuando dabas los ejemplos de la perseveración, hablabas de la oración y hablabas también de mantenerse en la palabra, ¿no? En la palabra, permanecer en la palabra. Pero, o sea, por ejemplo, la oración, que se dice que está tan contaminada, a veces cuando dice, bueno, vamos a perseverar en oración, entonces a veces no tanto es lo que estoy orando, sino las expectativas que tengo de Dios, y si no son ya inmediatas, pues ahí es donde yo me decepciono o me detengo. Entonces, qué importante cuando hablaba usted también de la firmeza y la constancia en la oración, eso es tan delicado. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? O qué es lo que estoy orando, qué estoy hablando con el Señor. Porque hay desánimo, ¿no? Que como dice, no son oraciones contestadas. Y la otra es que cuando hablas de permanecer en la palabra de Dios, cuando hablas de la doctrina de Jesucristo, ahí mismo no encierra todo. Por ejemplo, si yo estoy escudriñando la palabra, ahí mismo yo no entro a ver lo que es la doctrina del Señor, Jesucristo y los apóstoles. ¿No es lo mismo? Sí, es que todo Y está hay una ligado, ¿no? palabra, por ejemplo, cuando dicen, no, bueno, uno tiene que pensar, no fantasía, realmente el permanecer cuesta, es pagar un precio, como dices tú, la comunión con los hermanos a veces cuesta, el congregarse, a veces nos cuesta congregarnos. Entonces, ahí es Filipenses, tienes que pensar en lo que es verdadero, lo que es real, nada de fantasías, como decías tú, lo que decía Pablo, no dar golpes al aire. Entonces, todo esto lo resumiste también en la firmeza y la constancia y qué es lo que estamos conociendo del Señor. Era lo que quería Es que todo preguntar. está relacionado, ¿no? O sea, uno no puede decir que no es como, por ejemplo, cuando uno tiene un menú que diga, vea, usted quiere alcanzar esto, usted puede hacer esto o esto. No, no, o sea, no es esto o esto, no es esto y esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, que uno debe perseverar, porque es lo que les decía ahorita, que de qué le gana uno perseverar en la palabra si uno no es constante o no es, digámoslo, firme, no tiene firmeza como tal. Y les decía que la constancia es una cosa y la perseverancia es otra cosa. Entonces, todo está relacionado, ¿no? Como tal, o sea, todo hace parte de un paquete, ¿no? Entonces, no es que hay unas cosas aisladas por un lado y otras por otro, ¿no? Sino que todo está muy, muy relacionado. Entonces, eh, no podemos desligar una cosa de otra. Eso es como los atributos del Señor, ¿no? O sea, de Dios. Que uno dice, no, lo que pasa es que Él es misericordioso, pero Él a su vez es misericordioso, pero es justo. ¿Entiendes? Entonces no se desliga una cosa de la otra, ¿no? Va muy ligada. Perseverar en la palabra. Perseverar en la doctrina, bueno, la doctrina son enseñanzas, obviamente, la palabra está llena de doctrinas. Ahora uno podría decir, ah, no, pero es que la palabra es, la doctrina de Jesucristo es el Nuevo Testamento y la palabra es el Antiguo Testamento. No, a la larga todo es la doctrina de Jesucristo, porque acuerden que si hay algo que Moisés, los profetas y los salmos hablaban, ¿era de quién? O El sea, De Jesús. Mesías de Jesús, del pues. Mesías, ¿no? El Antiguo Testamento era una antesala de Jesús. Todo eso es parte del Evangelio, ¿no? Como tal. Entonces, perseverar en las doctrinas del Señor, perseverar en la palabra, va muy ligado como tal, ¿no? O sea, ahí lo Sí. importante es que cuando hablamos de perseverar en la palabra, perseverar en las doctrinas, obviamente hay que leerlas, lo que hablamos el domingo, hay que leerlas, hay que conocerlas, hay que entenderlas, pero hay que vivirlas, ¿no? Porque si no trascendemos a eso, de nada nos vale tener mero conocimiento como tal. Por eso es que hablaba ahí de que persevera en la palabra, sí, pero también persevera en la comunión con los hermanos, persevera en las buenas obras, no te canses de hacer el bien, ¿me entiendes? Porque no se puede una cosa desligar de la otra. Que a uno le digan, o quiere perseverar en la palabra o buenas obras. No, mejor en la palabra porque es que yo soy malo para relacionarme con la gente. Entonces, no se puede desligar, no, una cosa y la Bueno, otra, ¿no? Gaby, Amén. ¿Alguien amén. más? Esto, pastor, Ujú. este, bueno, decíamos que perseverar es esforzarse. Y está el versículo ese que Dios dice, esfuérzate y sé valiente. No.
no temas ni desmayes, pero al mismo tiempo nos dice, yo estoy contigo, porque o sea, al final de cuentas solitos no vamos a poder. Sí, casi siempre, siempre va esa parte de tranquilo, porque siempre la tendencia de uno es pensar de que no lo vamos a poder hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, solos no, obviamente, pero por eso el Señor siempre está diciendo es tranquilo, o sea, y siempre los mensajes de decir, nunca te vas a exponer a más allá de lo que tú puedas soportar, ¿no? Y tranquilo que juntamente con eso va a ir la salida, ¿no? Precisamente como una voz de tranquilidad, digámoslo así, ¿no? Una voz de tranquilo, que no está solo, ¿no? O sea, y siempre entendiendo que la naturaleza del ser humano es esa, y si ustedes ven el llamamiento cuando el Señor hacía a sus siervos, siempre era, tranquilo, no temas, que yo estaré contigo, ¿no? Pero lo que dice Pau es cierto, siempre a veces es ese temor de creer que uno no puede, ¿no? Y que qué complicado es y todo ese asunto, pero no, de que se puede, se puede. Porque imagínense qué injusto sería el Señor que dijera, no, el que persevera hasta el final es el que se va a salvar, y que en el fondo dijera, uy, pero nadie va a perseverar. ¿Me entiendes? No, él sabe que lo podemos hacer, que habrá gente que no, que va a tirar la toalla, ¿no? De hecho, eso está escrito, ¿no? Pero no, de que se puede, ¿no? Pero sí, entender que no, con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Por eso nos dice, persevera en la palabra, en la oración, y después en lo demás, que es lo más importante. Bien, Pastor, sí, señor. nada más para terminar. Ahora que usted dijo el DH, era que me acordé del hermano cuando íbamos allá con el hermano, ay, se me olvida, ¿Qué dije por qué? Dios. ¿Qué dije? Gastón. Es que Gastón nos recomendó un libro que se llamaba El Didache. Es un PDF pequeñito que Ah, eran ya, unos ya. monjes, unos monjes, cómo vivir en santidad. Algo así era, pastor. Ah, Búsquelo sí. ahí, ya, sí, Ah, el bueno. DH. Está bien. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad. Y regálanos, Josué, una oración ahí, ya que te veo ahí en tercera fila. Bueno, Dios Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad tan grande que tenemos de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por el pastor que todos los días se esfuerza para, para traernos tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por cada hermano y cada familia representada en este grupo. Y te damos gracias infinitas, Señor, que esta oportunidad, pues, no todo el mundo la aprovecha. Y bueno, aquí estamos nosotros en este momento aprovechando. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo amado. Y amén, amén. Amén, amén.